Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Moreno Vega de la carrera Ingeniería de Ejecución Eléctrica y en este video hablaremos sobre la resolución de ejercicios en clase sobre el temario de máquinas de inducción y máquinas síncronas. En el ejercicio número 1 se dice que se tiene un motor de inducción jaula ardilla en una conexión trifásico de una frecuencia de 50 Hz y 280 voltajes en línea, 15 HP y un rendimiento nominal de 93%. También se dice que tiene una velocidad en el eje de 1470 y un coseno phi de 0,8. Pide determinar los números de polo, la potencia nominal, la frecuencia del rotor y la corriente nominal. En el primer caso, para determinar el número de polos, se tiene que tener claro la gráfica del torque versus velocidad síncrona. Esto es importante debido a que gracias a la velocidad síncrona se puede calcular cuánto es la velocidad en el eje, ya que se tiene la frecuencia y se puede variar el número de polos debido a que tienen que ser un número par. Por ende, en este ejercicio se calcula entre 2, 4 y 6 y al calcular la frecuencia síncrona se puede determinar que está compuesto por 4 polos. Luego, para calcular el deslizamiento nominal, se tiene que la fórmula es velocidad síncrona menos la velocidad del eje dividido en la velocidad síncrona. Debido a que ya se tienen estas velocidades, al calcular nos da que es un deslizamiento de 0,02. En el C se pide determinar la frecuencia en el rotor. Para esto se tiene que tener en cuenta que el deslizamiento de partida es igual a 1 y la velocidad del eje es igual a 0. Es por ende que se puede tener en cuenta que la fórmula de deslizamiento, al simplificar, nos queda que la frecuencia del rotor es igual a deslizamiento por la frecuencia síncrona. Calculando este resultado nos da que la frecuencia del rotor es igual a 1 Hz. Para el apartado D nos pide determinar la corriente nominal. Esto lo calcularemos ya que en el enunciado sabemos el rendimiento y la potencia de salida. Hay que tener en cuenta que la potencia de salida es 15 HP, es por ende que hay que multiplicar 15 por 746, dándolo un resultado de potencia de salida igual a 11.190. Y por fórmula se tiene que la potencia de entrada es igual a 3 por voltaje por corriente por coseno de phi. Como se mencionó anteriormente, se tiene el rendimiento, que es el 93%. Al despejar la corriente de la fórmula de la potencia de entrada, se tiene la corriente nominal, la cual es 22,85 amperes. Finalmente, para el apartado F, pide calcular la corriente de partida. La corriente de partida se calcula mediante el voltaje de entrada dividido por el Z equivalente. Cabe destacar que en el enunciado no nos dan nada referido al Z equivalente, es por ende que no se puede responder este enunciado. Para el ejercicio número 2 se dice que se tiene un motor de inducción con rotor bobinado de 6 polos de 60 Hz y 220 volts en una conexión estrella. Tiene una potencia nominal de 8 HP. La resistencia de corriente continua del estator medida entre fases es de 1,22 y la resistencia de la corriente alterna es 30% mayor. Se tienen los siguientes valores de la prueba de vacío y la prueba de motor bloqueado. En el apartado número A nos pide calcular los parámetros. Para esto se tiene que tener claro que la resistencia de corriente continua al estar conectado en estrella es la conexión 2R. A este hay que agregarle el efecto skin, que es 1 por 1,3, ya que nos dice el enunciado. Es por ende que R queda igual a 0,793. También teniendo en cuenta el parámetro de ensayo de Cauchy, se puede calcular el R equivalente, el Z equivalente y el X equivalente. Al despejar los R y los X', tenemos el ensayo de cortocircuito completo. Para calcular el ensayo de vacío, se tiene que el circuito equivalente, como representa la imagen,
y se calcula el R equivalente, el Z equivalente y el X equivalente mediante los valores que nos entrega la tabla. Gracias a esto se despeja R y X, el cual se reemplaza en la fórmula para calcular RF y XM, dándonos los valores de 136.274 y 12,186 como corresponde. En el ejercicio 3 se tiene un ejercicio de máquina síncrona, en el cual se dice que tiene un voltaje de 380 volts con 3600 RPM con dos polos y que las pérdidas en el núcleo son de 20 watts y las pérdidas en el roce de ventilación 300 watts. En el apartado A se pide que si funciona como un generador alimentando una carga resistiva pura de 50 kVA, ¿cuál es la IF para mantener el voltaje terminal en 390 volts? Considere que las características de excitación es lineal y que para IF es igual a 1 ampere. Se obtiene voltaje terminal en vacío de 200 volts. B. Si actúa como motor con la potencia de salida A igual a 10 HP con un coseno de phi 0,8 inductivo, ¿cuál sería el EF? Para responder el apartado A, como se tiene el circuito equivalente de un generador, se tiene la fórmula que EF es igual a volt VA más XS por IA. Reemplazando estos valores, ya que son desconocidos, se tiene que la corriente IA es igual a 43,86. También, como se dice que es lineal, se puede sacar mediante la curva que IF es igual a 1,74. Para responder el apartado B, que nos piden calcular EF cuando la potencia de salida sea 10 HP con un coseno de phi de 0,8 inductivo, al realizar el circuito equivalente se tiene la fórmula que BA es igual a EF más XS por IA. Reemplazando estos valores se puede tener que EF es igual a 3,74 con ángulo menos 1,21.